Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. En esta clase vamos a comenzar con un nuevo capítulo, con el capítulo final del curso, que es valores y vectores propios. Bien, todo lo que vamos a hacer hoy día parte con una observación, que es la siguiente. Supongan ustedes que tenemos alguna matriz, ¿sí?, de tamaño n, y por un rato supongan que alguien les regala de que esa matriz A se puede escribir como P por una matriz diagonal por P a la menos 1. O sea, digamos que dada una matriz A, alguien le regala una matriz diagonal y una matriz invertible, de modo tal que A se puede escribir de esa manera. Uno genuinamente podría preguntarse ahí, ¿por qué yo quisiera tener tal descomposición? Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren calcular A cuadrado, cuando conocen eso, resulta que A cuadrado es P por D por P a la menos 1, por P por D por P a la menos 1. Esto que está acá al medio se va, ¿cierto? P a la menos 1 por P en la identidad desaparece y se nos transforma simplemente en P por D al cuadrado por P a la menos 1. Y les recuerdo que calcular potencias de una matriz diagonal es súper fácil porque es tomar cada elemento de la diagonal y elevarlo a la potencia. Entonces, claro, para 2 no se ve muy útil porque para calcular A cuadrado en principio tengo que hacer una multiplicación de matrices y aquí estoy haciendo 3, o sea, 2, 1 y 2. Sin embargo, este mismo calculito que hicimos acá, yo lo puedo repetir muchas veces. Y repitiéndolo muchas veces me doy cuenta que si yo quisiera calcular cualquier potencia de A, en realidad bastaría con conocer P, tomarle potencia a D y después hacer esta multiplicación. Entonces, fíjense bien que ahora, por ejemplo, si n vale 100, yo puedo calcular a la 100, que serían 99 multiplicaciones matriciales. Eso lo podría cambiar por 2. ¿Por qué? Porque yo sé que calcularle la potencia 100 a una diagonal es súper fácil. Porque solamente tengo que tomar cada elemento en la diagonal y elevarlo. ¿Se fijan? Entonces, esta descomposición, al menos si quisiéramos calcular potencias de una matriz, parece ser súper útil. ¿Ok? Por supuesto que tiene otras aplicaciones, pero como motivación partamos con eso. Ahora, esto se ve simpático, de acuerdo, pero uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo encuentro P y D y qué me garantiza a mí que se puede hacer esto? ¿Es que acaso cualquier matriz yo la puedo descomponer así? Y la respuesta es no, no puedo con cualquier matriz y en general tampoco hay un criterio, no hay una respuesta que yo les diga, denme la matriz y le digo inmediatamente si lo puedo hacer o no. Vamos a estudiar ciertos casos en que sí podemos responder sin hacer ningún cálculo. Esa es la parte bonita de la teoría. Pero en general, lo que vamos a estudiar es un algoritmo que cuando funciona nos va a permitir hacer esto y cuando no funciona es simplemente porque la matriz no se puede descomponer de esta manera. ¿Ok? Entonces, pasamos a la pregunta, ¿cómo encontramos P? ¿Cómo encontramos D? Y para ello, uno tiene que ser súper cuidadoso en los cálculos que estamos haciendo. Entonces, fíjense bien. Si yo digo que A se puede escribir de esta manera, en particular, yo a las columnas de P las puedo llamar B1, B2 hasta Bn, y a los elementos de la diagonal D los voy a llamar lambdas. Y hagamos un pequeño cálculo. Calculemos cuánto sería A multiplicando cualquiera de estos vectores que son las columnas de P. Entonces resulta que si yo hago A por cualquier columna de P, eso es lo mismo que decir P por D por P a la menos 1 por esa columna. Y aquí es donde tenemos que ser súper cuidadosos. D sub i es la columna, es la iésima columna de P. Y nosotros sabemos, ¿cierto? Por definición, de que si P es invertible, entonces P a la menos 1 por P, eso es igual a la identidad. ¿Cierto? A la identidad. Bueno, lo colocaré porque no sé en qué dimensión, no sé en qué dimensión fijamos. Da lo mismo la dimensión. Dicho eso, fíjense bien que cuando yo miro P a la menos 1 por B1, lo que estoy haciendo es mirar el resultado de la iésima columna acá, ¿no? Les recuerdo que si yo me pregunto por
me pregunto, ¿quién es la iésima columna de esa multiplicación? Bueno, eso no es otra cosa que P a la menos 1 por la iésima columna de P. Y eso no es otra cosa que P a la menos 1 por B sub I. O sea, que cuando yo estoy haciendo P a la menos 1 por B sub I, lo que estoy haciendo es mirar la iésima columna de ese producto, pero ese producto es igual a la identidad. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es mirar la iésima columna de la identidad. Así que esto que está acá se nos transforma en E sub I. Pero resulta que cuando yo tengo la matriz D o una matriz cualquiera y la multiplico por la derecha por un vector columna, lo que estoy haciendo es seleccionar su iésima columna. ¿Y cómo es la iésima columna de una diagonal? Bueno, es justamente un vector E sub I, pero multiplicado por el valor que yo tenga en la diagonal, que en este caso llamamos lambda sub I. Y ahora yo sé que este lambda puede salir por linealidad de la multiplicación por matrices. Y yo me pregunto, ¿cuánto vale P multiplicado por el vector E sub I? Bueno, lo acabo de decir, cuando yo una matriz la multiplico por la derecha por un vector canónico, lo que hago es seleccionar su iésima columna. ¿Y cómo se llamaba la iésima columna de P? B sub I, perdón. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que si A se puede escribir de esa forma, las columnas de esta matriz P satisfacen esto que está acá. Resulta que A por B sub I es igual a lambda B sub I. Y si ustedes se fijan, eso nos da es una especie de un sistema de ecuaciones. Entonces, si la matriz, pensemos que estamos trabajando en matriz de tamaño n, si la matriz tiene tamaño n, aquí yo tengo n ecuaciones. Y uno dice, ah, súper, porque tengo n b sub i, así que estamos listos, solo necesito resolver este sistema de ecuaciones y puedo encontrar esta descomposición. ¿Sí? Pero, ¿dónde está la trampa? La trampa está que lambda sub i tampoco es conocido. Entonces, si se fijan, acá lo que tenemos es un conjunto de ecuaciones donde hay n más 1 incógnitas. Además, el sistema es no lineal porque ahí tengo una multiplicación. Y tengo solamente n ecuaciones. Tengo n más 1 incógnitas y n ecuaciones. Así que en principio yo no puedo resolver este sistema. ¿Sí? No sé resolverlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Independiente de que sepamos o no cómo resolverlo, noten que si uno pudiera mostrar que hay n de estos vectores B sub i que satisfacen esto que está acá, entonces esos n vectores yo los puedo colocar junto en una matriz y esa matriz va a ser invertible. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que estos vectores son LI y vimos que una matriz cuyas columnas son LI es invertible. Y por lo tanto, si podemos encontrar estos n B sub i, LI y estos n lambda i, vamos a ser capaces de escribir A de esta manera que está acá. ¿Ok? O sea, la descomposición de A en esta matriz, en este producto de matrices, lo hemos canjeado por encontrar n vectores y n escalares que satisfagan estas ecuaciones que están acá. Continuamos. Entonces, ahora vamos a introducir una notación para estos valores lambda y estos vectores b, y vamos a decir que lambda es un valor propio o característico, también hay gente que lo llama valor característico, de una matriz A si existe algún vector distinto de cero. Esto es súper importante, los vectores propios siempre van a ser distintos de cero, tal que se satisfaga esto que está acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, si puedo tomar b igual 0, esto se vuelve trivial. Pues. A por 0 es 0 y lambda por 0 es 0, sin importar quién sea A y sin importar quién sea lambda. Entonces, por ello, ponemos esta restricción. ¿Ya? Y a este b que está acá lo vamos a llamar vector propio o característico de la matriz. Y si se fijan, el problema de encontrar la descomposición P por D por P a la menos 1, ahora se tradujo a encontrar n vectores propios linealmente independientes y sus valores propios que correspondan. Ejemplo, si yo miro esta matriz que está acá, esta matriz tiene a 1, 1 como vector propio con valor propio igual a 2. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando yo hago la matriz por el vector 1, 1, eso es S por S me da 2, este por este me da 2, o sea, es efectivamente 2 veces el vector 1, 1. Ok. Entonces,
Aquí viene la estrategia de cómo vamos a encontrar, de cómo vamos a resolver este problema que, fíjense, por el momento tiene más incógnitas que ecuaciones. Y la respuesta es esta observación. Cuando yo miro esto que está acá, eso es obviamente equivalente a lo que escribí acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo pasar eso para allá restando, ¿cierto? Y me doy cuenta que lambda por b lo puedo escribir como lambda veces la identidad por b. Pero esto que está acá tiene más información que lo que tiene acá, porque cuando yo miro esto y recuerdo todo lo que hemos aprendido, y digo, ah, pero un momento, lo que estoy diciendo es que esta matriz que se me formó acá es no invertible, porque les recuerdo que B los queremos distintos de cero, y eso es lo mismo que decir que esta matriz que está acá tenga un kernel distinto al singleton cero. Y yo sé que para una matriz tenga un kernel distinto al singleton cero, todo lo que yo necesito es que sea singular, y nosotros sabemos una forma de chequear si las matrices son o no singulares. Y la forma de chequearlo es a través del determinante. Entonces, uno se da cuenta de que ¿existe algún b distinto de cero que satisface esto? Sí, y solo si el determinante de esa matriz es igual a cero. Y eso nos motiva a llamar a esto que está acá polinomio característico. Entonces, el polinomio característico de una matriz A va a ser el determinante de la matriz menos lambda veces la identidad. No vamos a demostrarlo, pero se puede demostrar que este polinomio es de grado n, o sea, de la misma dimensión que A, y las raíces de este polinomio, o sea, los valores que hacen cero al polinomio, son justamente los valores propios de A. ¿Sí? Porque ¿cuáles eran los valores propios de A? Los valores para los cuales este sistema tenía solución distinto de nulo, o sea, justamente los valores para los cuales el determinante de esta matriz es igual a cero. ¿Sí? Así que, si se fijan, ahora tenemos la ecuación que nos faltaba. Calculamos el polinomio característico, encontramos las raíces, y una vez que tenemos las raíces, podemos resolver estos sistemas, porque estos sistemas ahora sí van a ser de n incógnitas y n ecuaciones. ¿Sí? Entonces hay chances de que tengan solución. Entonces continuamos. Un ejemplo, si volvemos a nuestra matriz 1, 1, 1, 1, que está acá, el polinomio característico de esta matriz va a ser simplemente el determinante de esta matriz menos lambda veces la identidad. Esta matriz menos lambda veces la identidad se transforma en 1 menos lambda, 1, 1, 1 menos lambda, así que su polinomio característico está dado por el determinante que estamos calculando ahí. Y si se fijan, esto no es otra cosa que 1 menos lambda menos 1, y eso uno desarrolla este binomio, se da cuenta que ese 1, bueno, este 1 se va a desaparecer y va a quedar simplemente lambda cuadrado menos 2 lambda, lo que se puede factorizar de esta forma que está acá. ¿Y por qué lo factorizo así? Porque de esa forma es evidente que los valores propios de esta matriz son 0 y el 2. Nosotros ya sabíamos que el 2 era un valor propio, ¿sí? Ahora la gracia es que también encontramos otro que es el 0. Cosa muy importante, los vectores propios son distintos de 0. El 0 puede ser valor propio, y que sea 0 valor propio significa que hay algún elemento, y cuando yo lo coloco aquí, es igual al vector 0, 0. ¿Sí? Y, a ver, no, antes de pasar al otro ejemplo, fíjense, encontremos cuál es el valor, el vector propio asociado a 0. Entonces queremos resolver esto, fíjense, queremos resolver 1, perdón, 1 menos 0, así que queda 1, 1, 1, 1, lo voy a escribir como matriz extendida, 0, 0. Bueno, y ese 1 pivotea una vez y queda 1, 1, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces nos dice que x menos y, perdón, más y es igual a 0, o sea que x es igual a menos y. Así que la solución de este sistema está generada por este vector, 1 menos 1. ¿Sí? Y uno se da cuenta que, claro, cuando yo multiplico A, esta matriz A, por este vector, me da 0, porque esto lo que hace ese 1, 1, hace que se sumen estas componentes. ¿Sí? Así que vemos que efectivamente este vector distinto de 0, cuando yo lo multiplico, es multiplicado por la matriz A, obtengo 0 veces este vector. ¿Sí?
Así que perfecto. Funciona el método que estamos proponiendo. Ahora, ¿qué pasa si consideramos otra matriz? ¿Qué pasa si consideramos esta matriz que está acá como matriz A? Bueno, en ese caso, el polinomio característico va a estar dado por el determinante de esa matriz. Y eso no es otra cosa que lambda cuadrado más 1, que ustedes lo reconocen, ¿cierto? Saben que ese polinomio no tiene raíces reales. Así que en principio, esta matriz no se puede diagonalizar, así se dice al proceso de escribirla como P por D por P a la menos 1, con vectores o con matrices reales. Sin embargo, cuando uno mira el polinomio característico tiene sus reales complejas, sus raíces complejas, y si uno acepta tener vectores complejos también, uno también encuentra su vector propio asociado, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que en principio la definición de vector propio la podríamos extender aceptando que tomen valores complejos, pero vamos a decir que una matriz es diagonalizable cuando lo pueda hacer a coeficientes reales, porque si parto con una matriz que tiene solo coeficientes reales, me gustaría hacer todo este proceso siempre en los números reales. Bien. Entonces, definición, lo que les acabo de decir, una matriz va a ser diagonalizable si yo puedo encontrar una base de vectores propios de A. ¿Por qué? Porque fíjense bien, ¿por qué esto es equivalente a decir que A es igual a P por D por P a la menos 1? Porque nosotros ya vimos que esta descomposición era equivalente a que las columnas de P fueran eh, vectores propios de A. Entonces, si A tiene una base de vectores propios, significa que yo puedo construir una matriz con n columnas LI y por lo tanto invertible. Así que voy a poder hacer esta descomposición que está acá. ¿Ok? Así que, básicamente, decir que una matriz diagonalizable es decir que se cumple esto, que puedo encontrar P y D tal que pase esto, pero también lo puedo decir de otra manera, simplemente diciendo que hay una base de vectores propios de A. ¿Ok? Entonces, en el caso de la matriz A, con la que partimos, la matriz que tiene solo unos, esa matriz vimos que era diagonalizable. ¿Por qué? Porque encontramos, digamos, al ojo, por así decirlo, el vector 1, 1, que era asociado al valor propio 2, y después hicimos el calculito para darnos cuenta que el vector 1 menos 1 era el vector propio asociado al valor propio 0. Así que como tengo dos vectores que son LI, tengo una base de vectores propios asociados a A y por lo tanto A es diagonalizable, satisface la definición. Entonces, dicho todo eso, ¿cómo vamos a diagonalizar? ¿O cómo lo vamos a intentar al menos? Porque no vamos a estar seguros que esto siempre resulte. Y el algoritmo es el siguiente. Primero, uno calcula el polinomio característico. Segundo, uno calcula las raíces del polinomio característico. Tercero, uno encuentra una base para cada núcleo del operador A menos lambda veces I, donde A menos lambda, donde lambda I es un valor propio, ¿cierto? Y finalmente uno va a concatenar todos esos elementos, todos esos vectores propios. Si esto que está acá resulta ser una base de Rn, entonces estamos listos, A es diagonalizable y la matriz D se construye de esta manera que está acá. En el caso de que ese no resulte una base, o sea, si yo miro esto y estoy, por ejemplo, en R4 y obtengo 3 vectores propios, significa que mi matriz original no era diagonalizable. Punto. ¿Ok? Bien, con eso damos por terminada la parte teórica de la clase y pasamos a la sección de ejercicios.